El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con el auspicio de National Endowment for the Humanities, presenta Arte en el Centro. Me encanta que estén aquí y les agradezco muchísimo su presencia. Pues bien, como tienen en pantalla, como la misma charla se titula, los próximos minutos nos van a ocupar, van a estar centrados en dos elementos principales, unos lavanidas, un género artístico y también literario típico del barroco, pleno siglo XVII, por otro lado, cómo se representa o cómo se traduce este género artístico en la fotografía contemporánea, la fotografía que, como todos ustedes saben, es un medio contemporáneo, un medio visual actual, lo cual nos va a llevar a esta fusión de elementos que nos va a provocar una reflexión acerca de la misma naturaleza de la fotografía como medio de representación. Pues bien, yo no quisiera que pareciera que esta charla va a ser de una gran densidad teórica, ni tampoco que va a tener un aspecto macabro, muy concentrado, a pesar de que en algunos momentos así lo va a parecer. Así que creo que en lugar de comenzar hablando de tantas y tantas imágenes que nos esperan, yo creo que podemos poner la primera, si fue Liliana. Liliana está feliz. Les voy a contar si me lo permiten, voy a empezar contándoles una historia muy breve, así se van a dar cuenta de que parece un cuento. Esta cuento, está sacada de un libro, el que tienen en su imagen a la derecha, que se llama La cámara lúcida, de un autor, de un pensador francés, seguramente todos lo conocen, Roland Barthes. Seguramente muchos de ustedes conocen el libro, La cámara lúcida, notas sobre la fotografía, muchos lo habrán leído. Y tiene el mérito este libro de ser algo así como un encadenamiento de historias bastante breves que parecen cuentos, que su autor va narrando, en el que elige diversas fotografías en un carácter bastante emotivo por elección personal y que las va narrando con un tinte bastante particular, bastante personal también. Comprobarán a lo largo de estas líneas que el autor escribe sobre su madre, la cual había fallecido 2 años antes de la publicación de La cámara lúcida, a quien ven en pantalla en una imagen publicada en otro libro anterior, una autobiografía del mismo autor, con el pequeño Roland. Ahí lo tienen en brazos de ella, muchos años atrás, cuando era un niño. Y les voy a leer lo que el autor francés, después de la muerte de su madre, cuenta en una de las páginas de la cámara lúcida. Una tarde de noviembre, poco después de la muerte de mi madre, yo estaba ordenando fotos. No contaba con volverla a encontrar. No esperaba nada de esas fotografías de un ser querido, ante las cuales lo recordamos peor que si simplemente nos contentáramos solo con pensar en él. Sabía perfectamente que por esa fatalidad que constituye uno de los rasgos más atroces del duelo, por mucho que consultase las imágenes, no podría nunca más recordar sus rasgos, es decir, traerlos a mi mente. Además, no puedo decir que esas fotos de ella que yo guardaba me gustasen, si exceptuamos una que yo había publicado años atrás, aquella en la que se ve a mi madre de joven caminando por una playa de las Landas y en la que reconocí su modo de andar, su salud, su resplandor, pero no su rostro, que estaba demasiado lejano. No me ponía a contemplarlas, no me sumía en ellas, las desgranaba, pero ninguna me parecía realmente buena, ni buen resultado fotográfico, ni resurrección viva del rostro amado. Y aquí que comenzaban a hacer la cuestión esencial. ¿La reconocía? Según van apareciendo esas fotos, reconozco a veces una parte de su rostro, tal similitud de la nariz y de la frente, el movimiento de sus brazos, de sus manos. Solo la reconocía por fragmentos, es decir, dejaba escapar su ser y por consiguiente dejaba escapar su totalidad. No era ella, pero sin embargo tampoco era otra persona. La habría reconocido entre millares de mujeres y sin embargo no la reencontraba. Así iba yo mirando solo en el apartamento donde ella acababa de morir, bajo la lámpara, una a una, esas fotos de mi madre, volviendo atrás poco a poco en el tiempo con ella.
y la descubrí. La fotografía era muy antigua, encartonada, las esquinas comidas, de un color sepia descolorido. En ella había dos niños de pie junto a un pequeño puente de madera en un invernadero con techo de cristal. Mi madre tenía entonces 5 años, era 1898. Su hermano tenía 7. Este apoyaba su espalda contra la balaustrada del puente, sobre el cual había extendido el brazo. Ella, más lejos, más pequeña, estaba de frente. Se podía adivinar que el fotógrafo le había dicho: avanza un poco para que se te vea. Ella había juntado las manos, la cogía una a la otra por un dedo, tal y como acostumbran hacer los niños, como un gesto torpe. Observé a la niña y reencontré por fin a mi madre. La claridad de su rostro, la ingenua posición de sus manos, el sitio que había sido tomado dócilmente, sin mostrarse ni esconderse, y por último su expresión, que la diferenciaba como el bien del mal de cualquier niña histérica, de cualquier muñeca melindrosa que jugaba papás y mamás. Todo esto conformaba la imagen de una inocencia soberana. Todo esto había convertido la pose fotográfica en aquella paradoja insostenible que toda su vida había sostenido, la afirmación de la dulzura. No podía por más tiempo omitir esto de mi reflexión, que había descubierto esa foto remontándome en el tiempo, partiendo de su última imagen, tomada el verano anterior a su muerte, tan extenuada, tan noble, sentada ante la puerta de nuestra casa, rodeada de mis amigos, llegué, remontando 3/4 de siglo, a la imagen de una niña. Y aquí acaba este relato que les había mencionado. Se preguntarán con razón por qué, en lugar de esa foto que tienen ante sus ojos, no he elegido a la imagen que con tanta emotividad y precisión describe aquí Roland Barthes. Y es que, como él mismo señala en el libro, prefirió no mostrarla nunca y optó por no compartirla, puesto que consideró que esta no significaría lo mismo para nosotros, no iba a producir el mismo efecto y no la entenderíamos, no nos causaría esa misma fusión de amor y de dolor. Este conmovedor relato, en el que va con entera de juicio la objetividad que tradicionalmente se adjudica a la fotografía, para apostar entonces por la subjetividad del espectador en su interpretación, nos va a acompañar a lo largo de estos minutos en varias ocasiones más. Y es que con la confesión que acabamos de relatar del escritor francés, se anuncian también determinados asuntos que serán claves para entender el género de las vanitas. Por un lado, la pérdida dramática de un ser querido; por otro, el implacable avance del tiempo. También el dolor que provoca la privación de lo que se ha poseído o de lo que se ha amado, e incluso la inutilidad que entraña nuestra voluntad de retener aquello que colmó nuestra vida de placer y de felicidad. Creo que es, por lo tanto, el momento de llevar nuestra atención directamente y sin más dilación a las vanitas. Se trata, como les comentaba al inicio, de un género artístico y literario típico del barroco, que logra su plenitud en el siglo XVII y que formula la meditación sobre la caducidad de las cosas, ya sean estas materiales o inmateriales, ante la certera llegada de la muerte. Con la reforma protestante y la contrarreforma católica como telón de fondo, la reflexión acerca de la vanidad que entraña el apego a las cosas perecederas y la caducidad de los bienes materiales encuentra en la vanitas un inigualable traductor visual. Son diversos, pero casi siempre fijos, los elementos iconográficos que identifican este género moralizante y simbólico, que, como les comentaba, considero que es uno de los más fascinantes en toda la historia del arte. Así, llegada la inclemencia o llegada la inclemente muerte y nuestro desengaño de la vida, tiene en la naturaleza muerta uno de sus símbolos más habituales. Sus códigos son claros y recurrentes. Las flores, que frescas un día o frescas en el instante de ser cortadas, se marchitarán irremediablemente con el paso de los días. El humo, ingrávido y evanescente, por ahí lo van a ver, como la misma existencia terrenal. Las monedas, aparecen debajo de la calavera, y las posesiones materiales, que son símbolo de las riquezas que tras la muerte se pierden para siempre. Siguiente. La calavera, van a ver dos, un elemento directo e indispensable en toda representación del género, como tétrico espejo de lo que seremos, o
cuando nuestros cuerpos se descompongan. Y finalmente la pompa de jabón, un delicadísimo y frágil elemento que viene a simbolizar de forma dulce pero sentenciosa la brevedad de la vida y la erupción repentina con que nos puede abatir la muerte. Finalmente el reloj, ya sea mecánico de arena, se encargará de recordarnos el inexorable paso del tiempo. En una obra de arte bastante similar, este pintor francés decide retratar a la muerte alardeando ostentosamente de su reinado con una corona de laurel. Junto a instrumentos musicales, reflejo de la sensualidad de los placeres de la vida, los cuales son perecederos y engañosos. Y como ven también, una copa rota, cuyo vidrio, al igual que las pompas de jabón, es frágil y se rompe como nuestra vida, con inquietante y aleatoria facilidad. En otro revelador caso, una pareja de dados nos señala que somos presa del azar y que esa reina mortal juega de un modo macabro con nuestra fútil existencia. En la peor de las ocasiones, se hace manifiesta nuestra derrota en este juego de la vida, cuando víctima de una repentina ráfaga de viento, la llama de una vela se apaga y la oscuridad de la muerte vence a la luz de la vida. Son varios los fotógrafos actuales en cuya obra puede adivinarse una reinterpretación del género clásico de las vanitas barrocas. El controvertido fotógrafo neoyorquino Robert Mapplethorpe se forjó una popularidad tristemente ganada a golpe de los escándalos provocados por sus fotografías de desnudos y de escenas de prácticas sexuales de tintes sadomasoquistas. Y les digo tristes porque creo que aquellos escándalos que revolvieron la escena política, económica y artística de finales de los años 80 en Estados Unidos eclipsaron un fructífero debate sobre la calidad de obras como las que tienen aquí en pantalla y una producción también rica y profunda sobre unas peculiares naturalezas muertas que pueden ser reinterpretadas en clave de vanitas. Si minutos atrás los maestros barrocos nos aleccionaban sobre la fugacidad de la vida con hermosas y delicadas flores que con la caída de la arena de los relojes iban perdiendo esplendor, de igual modo elementos como esta hogaza de pan o esta berenjena nos transmiten el concepto que pretendían aquellos pintores de siglos atrás, aunque en este preciso instante luzcan su apetecible frescura, brotarán pronto de ellas las evidencias en forma de moho o de podredumbre de que el tiempo pasa factura de modo implacable sobre todo lo que estuvo vivo. El siempre recurrido ejemplo de la flor, radiante hoy y mustia mañana, revive también a través de este par de fotografías en la que, como ven en el caso de la derecha, se encarna la metáfora del paso del tiempo a través de esa delicada curvatura de su tallo ajado. Por su parte, en la imagen de la izquierda, creo que no es casualidad la aparición del manto de humo que envuelve a la rosa. Nuevamente, como sucedía, si se acuerdan, en el óleo de Jacques Dequesne, como metáfora de la sutilidad y la liviandad con que nuestras vidas caen ante el peso brutal de la muerte. Han sido diferentes las interpretaciones que se han vertido sobre este pescado, algunas, por ejemplo, concentradas en teorías sobre la sexualidad mujer. Sin embargo, sin desestimar, por supuesto, también otras muchas, considero que esta imagen es igualmente heredera de las vanitas barrocas, ya que, si se dan cuenta, estuvo realizada por las mismas fechas que las anteriores, todas cercanas a 1985, e incide nuevamente en la presentación de un cuerpo de un ser que estuvo vivo, pero que con el paso de los días irá entrando paulatinamente en descomposición. Pero sobre todo creo que la clave, que es determinante, la aporta el marco sobre el que reposa el cuerpo inerte del pez, unas hojas de periódico, un objeto que simboliza un producto cuya caducidad es incluso más corta que la del pescado mismo, puesto que su contenido solamente es fresco, desde la mañana hasta la tarde. Hablábamos hace unos instantes de las revueltas morales que Robert Mapplethorpe encendió en el último año de la era Reagan, en 1989. Este fotógrafo neoyorquino, censurado en numerosas ocasiones por sus explícitas imágenes de sexo homosexual e interracial, mucho más tórridas que este tierno abrazo que observamos aquí, efectuaría un peculiar paralelismo de esta muestra de amor o de deseo del abrazo a través de parejas de flores, las cuales han sido recurrentes metáforas sexuales a lo largo de toda la historia del arte,
y que aquí por su parte parecen estar planteando una delicada y hermosa metáfora sobre la caducidad del amor. Aunque reconozco que voy a esquivar momentáneamente el campo de la fotografía para detenerme en el de los objetos con talante propiamente documental, creo que merece la pena concentrarnos un minuto en su comparación con otro maestro del arte contemporáneo, Félix González Torres, también homosexual como Robert Mapplethorpe, también arrancado de la vida por las garras del SIDA y también reflexivo meditador sobre la vanidad de las cosas perecederas. Así, los cuerpos o las flores entrelazadas de este último me remiten inevitablemente a los dos relojes mecánicos que el artista de origen cubano, que creo que es una vanitas en toda regla y estremecedora donde las haya. Para poner este trabajo en contexto, solamente un año antes de su muerte, sucedida en 1996, González Torres le presentaba a la curadora de la exhibición que protagonizó en el Museo Guggenheim de Nueva York solamente un año antes, y en el pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Venecia de 2007, por lo tanto esta exhibición a título póstumo, la siguiente confesión que tienen en pantalla. Habla él de su trabajo y dice: este trabajo se originó en mi miedo a perderlo todo. Esta obra es sobre el control del propio miedo. Este trabajo no va a ser destruido de la misma manera en la que otras cosas en mi vida han desaparecido y me han abandonado. En su lugar lo he destruido yo. Tengo control sobre él y eso es lo que me ha fortalecido. Pero es una manera muy masoquista de poder. Destruyo el trabajo antes de hacerlo. El temor al que el artista se está refiriendo aquí es el de su inminente o el de la inminente muerte de su compañero, Ross Laycock, cuya existencia o sobre cuya existencia el siniestro azar también lanzó abruptamente sus dados y la muerte en forma de enfermedad del SIDA tocó a las puertas de su vida 5 largos años antes que las del propio artista. La desgarradora interpretación de este sin título, Amantes Perfectos, como una vanitas contemporánea, incide por tanto en cómo los dos relojes se muestran perfectamente sincronizados, como los corazones de dos amantes que laten con idéntico tic-tac, pero sabiendo que inevitablemente uno de ellos frenará sus agujas antes que el otro, víctima de ese golpe cruel de los dados de la fortuna, y deberá proseguir su camino solitario hasta que, como los relojes de los lienzos barrocos, el último grano de arena acabe finalmente por hundirse. La fusión conceptual del reloj y del anuncio de la muerte está también tratada de un modo magistral en la obra de este otro artista, el fotógrafo madrileño Chema Madrid. No puedo dejar de ver los dos metafóricos corazones latientes de Félix González Torres también en ese reloj, formalmente de gran similitud, aunque este se haya convertido en un híbrido entre espécimen moderno y clásico, al empotrarse en el gran cuerpo de madera que reposa sobre la pared. Sin embargo, como intuimos, no es esta una caja común para cualquier reloj antiguo, sino que nos anuncia con otra macabra metáfora, al estilo de un lúgubre juego surrealista, que el acompasado movimiento de la aguja minutera nos marca sigilosamente el camino hacia nuestra futura morada de estrechas paredes subterráneas. Hemos sabido hace unos instantes que este fue el destino que aterró durante años a Félix González Torres, no exactamente por la certeza de su llegada, algo de lo cual todos estamos avisados, sino por la repentina prontitud con la que llama a las puertas de la vida de su compañero y de la suya propia, lo cual le obliga, como veremos, a diseñar un ejercicio de preparación hasta la culminación de su llamada. Sin acudir a los crípticos símbolos objetuales en forma de ready-made del artista cubano, reaparece ahora Robert Mapplethorpe, dando nuevamente la cara frente a nosotros. Enterado también de la inminencia de su final, o de la inminencia del final de sus días, pasto de la misma plaga que sesgó miles de vidas a finales de los años 80, abandona ahora la sutilidad de las metáforas de las flores y de los periódicos y acude al símbolo barroco más desgarrador, la calavera, para golpearnos ferozmente con la inmediatez de la noticia de su propia muerte, indicándonos con estremecimiento, pero sin abandonar un ápice de su eterna valentía, que pronto su rostro acabará siendo el de ella y que su morada será también la del reloj de madera.
Recordemos que la llegada irrefrenable de la muerte y la caducidad de los placeres terrenales es uno de los principales enunciados que comunican visualmente las vanitas. Aunque de forma menos explícita, las naturalezas muertas formulan en bastantes ocasiones una metáfora moralizante sobre el efecto del paso del tiempo en sus jugosas y apetecibles frutas. Las delicias sensoriales de la música y la copiosidad golosa de las frutas es buena prueba de ello, e invitan aquí al espectador a gozarlas antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, la invitación a morder y a saborear tales manjares presentaba simultáneamente un contrapunto. Con la alusión en el incipiente pudrimiento de las dulces piezas a la intrascendencia de los goces sensuales y a su irremediable caducidad. En su traducción al lenguaje de la fotografía contemporánea, existe un artista que ha reinterpretado de modo magistral esta tipología de naturaleza muerta en clave de vanitas, contextualizada en nuestra sociedad actual del lujo y de la ostentosidad, que es el estadounidense David LaChapelle, que además fue reciente protagonista de una gran exhibición en este mismo museo, de hecho con alguna de estas piezas. Siguiendo el idéntico patrón compositivo de las vanitas holandesas, un exuberante ramo de flores, aquí en cambio de aspecto un tanto artificial en unos casos y en otros con evidente signo de comenzar a marchitarse, ocupa la práctica totalidad del marco pictórico. La metáfora, a pesar de emplear referentes propios de la sociedad del siglo XXI, incide, al igual que sus pares europeas, en la vanidad de los placeres materiales. Así, en algunos casos, las frutas se sustituyen por empalagosos dulces, ya sean bizcochos, tartaletas o golosinas basura, cuya alta dosis de azúcar y de componentes artificiales es directamente proporcional a la vacua intención de felicidad que proporcionan y a la rapidez con que destruyen la salud de quienes las consumen, razón por la cual será que le llaman fast food. En otros casos, los productos perecederos, como los huevos, en la imagen de la derecha, se mezclan con latas de conservas y con otros recipientes diseñados expresamente para resistir los estragos del paso del tiempo. Por su parte, las grandes bombas o los globos de brillos y de colores fluorescentes, tal y como proclaman sus mensajes, se regalan como aliento en el transcurso de una enfermedad o bien como un buen deseo de buena suerte, en el intento de desafiar de nuevo los caprichos imbatibles del lúgubre azar. De todas las interpretaciones contemporáneas de los símbolos de las vanitas barrocas, aparece sin embargo uno que me llama la atención y que tiene ahí en pantalla, la máscara, que aquí, con un rictus impertérrito, prácticamente ni se mueve, se coloca en primer plano entre el desorden de los demás objetos. Se trata de un elemento tradicional en la iconografía clásica de este género moralizante. Volviendo nuevamente la mirada hacia el siglo XVII, el español Antonio de Pereda compone un rico y complejo poema visual en el que sobre una mesa se despliegan los objetos que ocupan el enigmático sueño de un joven caballero de la época. Así, mientras este sueña con glorias y con placeres, en su inocente ilusión de que estos son eternos, aparece un ángel quien le anuncia mediante un mensaje en una banda de tela blanca con una sentenciosa y demoledora dulzura su profundo desengaño. Seguramente en referencia hacia el incontenible paso del tiempo, este proclama Eterna fungit, cito vola, et orcid, es decir, eternamente hiere, vuela veloz y mata. Sobre la mesa, como les comentaba, los objetos que son vanamente deseados. Las joyas y el dinero, las vemos ahí en un momento, joyas y dinero, que no pueden, por partes, las joyas y el dinero, que no pueden acapararse más allá de la vida, las flores, como acababan de ver, metáforas de la belleza y del amor que son fugaces y perecederas, las barajas de naipes y las armas de fuego, como símbolo de los placeres del juego y de la caza, encima de estos el reloj, que ya lo conocemos, la calavera o la vela apagada, una vez más señalando cómo minuto a minuto se acerca nuestro final. Y por último, ahí la ven en pantalla, la máscara, símbolo barroco por excelencia,
de la hipocresía, la falsedad y el engaño, como engañosos son todos los placeres con los que sueña este joven caballero. Enfrentadas, ahora sí, las dos máscaras cara a cara, somos testigos de cómo aquella propia de nuestra contemporaneidad más cercana, la que tienen a la derecha, miente al querer esconder en su gesto artificioso los verdaderos estragos del paso de los años y pretende ostentar, de un modo engreído y frívolo, una lucha inútil contra el descubrir del tiempo y un combate abocado a la derrota contra la siempre victoriosa muerte. La confluencia entre imagen fotográfica y el anuncio del fin de la vida ha generado otras reflexiones que también merecen ahora nuestra atención. El retrato de Louis Pain, de hecho, es una de esas instantáneas que ha dejado una marca prolongada en el pensamiento de algunas mentes contemporáneas, sin ir más lejos, la de nuestro protagonista del inicio, el mismo Roland Barthes. Para aquellos que ven este retrato por primera vez, Pain fue un joven que en 1865 intentó asesinar al secretario de Estado norteamericano, William Seward, a la vez que otros compañeros conspiradores planificaron e intentaron llevar a cabo el asesinato del presidente Abraham Lincoln y de su entonces vicepresidente. El fotógrafo Alexander Gardner, reconocido por su reportaje en la Guerra de Secesión, le tomó este y otros estremecedores retratos en su celda días antes de morir, cuando ella conocía que la pena por su crimen sería la máxima y esperaba llegar su hora con la aparente frialdad del mecanismo de un reloj, el cual marca el paso del tiempo vagamente regalado. Cuando Roland Barthes observa este retrato, recordemos que lo hace mientras guarda luto por su madre, fallecido un par de años antes de la publicación de la cámara lúcida. Este escribe: esta fotografía es bella, el muchacho también. Esto es el estudio, un concepto que si quieren después de la charla explicamos brevemente. Pero el punto, es decir, aquello que me pincha de la imagen, que me hiere, es: va a morir. Yo leo al mismo tiempo, esto será o esto sucederá y esto ha sucedido. Observo horrorizado un futuro anterior en el que lo que se retira es la muerte. Lo más punzante es el descubrimiento de esta equivalencia. Ante la foto de mi madre niña, me digo, ella va a morir. Me estremezco, a causa de una catástrofe que ya ha tenido lugar. Tanto si el sujeto ha muerto como si no, toda fotografía es siempre esta catástrofe. Sabemos que una de las teorías más arraigadas y populares planteadas acerca de la fotografía se concentra precisamente en considerarla una prueba de existencia, es decir, un agente para inmortalizar rostros o incluso sucesos, un mecanismo que tiene la facultad de conservar un recuerdo vivo para siempre. La perspectiva de Roland Barthes parece ser paradójicamente justamente la contraria. Mientras que algunos ojos ven en la fotografía una garantía de inmortalidad, él observa consternado una lenta y silenciosa advertencia de la propia muerte, es decir, una vanitas en toda regla. Aquello que en el siglo XVII se vio llamar memento mori, es decir, recuerda que vas a morir, o también recuerda que eres mortal. Comentaba hace un instante que podía resultar paradójico que Roland Barthes considerara el retrato de Louis Pain como un preludio de la muerte, cuando aún hoy nos parece tan vivo. Tan joven, Pain de hecho tenía solamente 20 años cuando se hizo aquella fotografía y también, como él menciona, tan lleno de belleza. Sus ojos, de hecho, nos observan con una claridad asombrosa. Parece que nos hablan cara a cara en este preciso instante y no como si hubiese transcurrido casi 150 años. Cuando pocas semanas después de esta instantánea, el mismo reportero Alexander Gardner retrataba la escena de su escalofriante ejecución y de hecho fue el único fotógrafo al que se le permitió la certificación del múltiple ahorcamiento, la advertencia de la muerte me parece personalmente más rotunda, más certera, incluso abrumadora. También más fría, más lejana, eso sí, como la misma composición fotográfica, tomada con una amplia profundidad de campo. Los rostros encapuchados de los condenados, escondidos como medida de escarnio, en nada se acercan al diálogo visual del condenado que semanas antes de su final anunciado nos observaba, conocedor ya de que futuras generaciones recordarían su rostro como el de un asesino frustrado. Además, mientras observo este múltiple ahorcamiento, no puedo evitar que mi mente me lleve a esta otra imagen.
un símbolo algo más contemporáneo de la condena a muerte, conducida al terreno del arte pop por la varita mágica del controvertido genio Andy Warhol. La frialdad entonces se anuncia más aplastante, como el de un grito aguantado en la sala vacía, como la de una tortura eléctrica que, aunque de justicia incierta, ya no tiene más remedio. También en esta otra obra, que es una serigrafía y acrílico sobre lienzo, o también esta otra obra, forman parte de la serie, la anterior, de la serie Death and Disasters, del mismo Andy Warhol, la cual incluye diversos tipos de accidentes mortales y algunos conocidos rostros de iconos de la época cuyas vidas estuvieron marcadas por diferentes catástrofes, como por ejemplo Jackie Kennedy o la misma Marilyn Monroe. La serie de fotografías, o la serie parte de fotografías que el artista encuentra en revistas de la época y cuya serialización es también un símbolo de la repetición insaciable a la que se nos condena visualmente en los medios a diario y que de tan redundante se convierte en un producto de consumo más sin la capacidad de asombrar o de consternar que la imagen de una tragedia debe llevar siempre adherida a su propio referente. Incluso cuando en 1968 el propio Rey Midas del arte ve cercano el rostro de la muerte el día en que la escritora feminista Valerie Solanas le dispara varios tiros con intenciones mortales y le deja terribles secuelas hasta 1987, fecha de su abandono, de su muerte fatal, su interpretación del género barroco aquí protagonista se torna también multiplicadamente aséptica y cromáticamente insustancial. Poco de vanitas tienen estas vanitas, creo yo, a pesar de emplear en primer plano y de modo contundente uno de sus símbolos más clásicos, la calavera. Sin duda alguna, o por lo menos en mí causa este efecto, más tiene de moralizante y de reflexivo aquel pasaje de Roland Barthes sobre el rostro de Louis Payne que 10 calaveras de Andy Warhol. Y es que de hecho parece que para el simbólogo francés toda fotografía es en sí misma y por su naturaleza una vanidad. Volvamos a escuchar lo que este tiene que decir acerca de la fotografía. Es porque hay en ella ese signo imperioso de mi muerte futura, por lo que cada foto, aunque esté aparentemente bien aferrada al mundo de los vivos, nos interpela a cada uno de nosotros, por separado, al margen de toda generalidad, pero no al margen de toda trascendencia. Es decir, toda fotografía, por su misma capacidad de aprehensión o de captación de un hecho pretérito, un hecho del pasado, por su naturaleza de documentación de un pasado irrepetible, se comunica individualmente con cada uno de nosotros a modo de recordatorio de que nuestro rostro o de que nuestra misma vida retratada será tarde o temprano un recuerdo lejano y vago en las manos de otra persona, cuando ya hayamos desaparecido. Cuando observamos nuevamente los ojos de Louis Payne, nos estremece pensar que ese hombre joven y lleno de vida nos devuelve la mirada consciente de que pronto va a morir, mientras que nosotros disfrutamos según va, dándonos entonces cuenta de que también nosotros moriremos, como toda persona que antes ha sido fotografiada. Recordando, entonces, la tierna mirada y el gesto noble de Félix González Torres, quien aterrado por la inminente muerte de su compañero, lucha hasta su último aliento por convertir su producción artística en las inmortales memorias de un hombre enamorado, no podemos evitar de un modo paralelo pensar en el catastrófico hecho, como Barthes lo hubiese denominado, de que él también, a pesar de su batalla artística, va a morir. Vemos ahí a Félix González Torres, que él también va a morir y de que con su mirada también nos advierte a nosotros de este destino funesto. Permítanme ahora sí que le demos voz nuevamente al autor de la Cámara de la Ciudad. Nos dice, y nos va a relatar otra particular perspectiva sobre este aspecto de la naturaleza de la fotografía. El horror consiste en esto. No tengo nada que decir de la muerte de quien más amo. Imaginamos que aquí se refiere al retrato de su madre. Nada acerca de su foto, la cual contemplo sin poder profundizar en ella ni transformarla. El único pensamiento que puede tener es el de que en la extremidad de esa primera muerte mi propia muerte se haya escrita, y entre ambas nada más, tan solo la espera.
Nuevamente, sus palabras delinean una personal teoría de la fotografía como una vanidad contemporánea, puesto que nuestros antepasados, incluso aquellos rostros anónimos cuya identidad desconocemos, nos recuerdan a través de sus retratos que también nosotros algún día tenemos que morir. El planteamiento de Roland Barthes, tan aparentemente alejado de la interpretación de la fotografía como documento que conserva la existencia, mantiene vigente en realidad la interpretación barroca de la vanidad. Siguiente. En un lienzo del siglo XVII, tan hermoso como complejo, el pintor holandés David Bailey se autorretrata en el cuadro con diversos símbolos de las vanitas que son ya de nuestro conocimiento. Ven sobre la mesa las calaveras, las flores, el reloj de arena, las joyas, los instrumentos musicales, la vela que acaba de apagarse, como por el centro a la derecha de ese cuadro que está señalado, la vela que acaba de apagarse y que deja como vestigio de la llama un fino hilo de humo que delicadamente escala por el lienzo, y flotando sobre ellas tres fragilísimas, como nuestra vida, pompas de jabón. Sin embargo, Bailey añade otro estremecedor elemento. Aunque sentado, él nos observa como si fuera un hombre joven y lleno de vida, el artista sostiene entre sus manos un retrato de su rostro como realmente era en el momento de pintar el cuadro, ya que entonces tenía la edad de 67 años. Junto a él, a la derecha, aparece su esposa, igualmente en un retrato de facciones frescas y lozanas. Sobre otro se observa que se descubre detrás de una copa de vino a modo de aparición espectral, casi como un fantasma, puesto que la esposa había muerto ese mismo año, algunos meses antes de que el artista ejecutara el cuadro. Y finalmente, un dibujo que pudiera ser el padre o un maestro del artista, imaginamos que ella también había fallecido. Ante esta metáfora de la juventud efímera y de la llegada repentina o madura de la indefectible muerte, las palabras de Roland Barthes recobran vida y sentido cuando él mismo nos recuerda. Ante las fotografías de quienes han fallecido, mi único pensamiento es el de que en aquella muerte mi propia muerte se haya escrita, y entre ambas nada más, tan solo la espera. Me pregunto si, cuando Roland Barthes reconoce en la fotografía del invernadero a su madre cuando era niña, lo hacía con la misma mirada que debió esbozar David Bailey cuando decide retratar su rostro a la tierna edad de un adolescente. Quizás sea esta también la misma mirada melancólica de Félix González Torres cuando compone estos retratos a la izquierda de la persona que ha perdido precisamente ese año, 1991, y del perro de ambos, Harry. En un fugaz momento de felicidad inmortalizado por la cámara, imaginamos que del propio artista cuando compartía junto a ellos en la playa, y a la espera también, desde esa misma fecha, de su propio y anunciado fin. A la derecha, una imagen que no puedo dejar de asociar al retrato de la madre del ensayista francés, buscando entonces la imagen más elocuente y también la más certera de una inocencia perdida, la imagen de un tesoro que se ha ido entre las manos y de una Arcadia idílica a la que ya no es posible volver. Si Barthes encontraba en la expresión y en los gestos de la niña, en la posición misma de sus dedos, el prólogo anunciado de la ternura del carácter y de la pureza del alma de su madre, quizá también nosotros podamos encontrar en esa expresiva postura del artista la sinceridad latente de un incipiente hallazgo y la firmeza del carácter que requiere desde niño defender quien uno es con valentía. La voluntad o la obsesión, podríamos llegar a decir, por preservar el carácter, la personalidad o el ánimo de un ser amado que acaba de perder la vida, tiene un ejemplo cumbre en toda la historia del arte en el retrato de Giovanna Tornabuoni, magistralmente llevado a cabo por Domenico Ghirlandaio, rozando el fin del Quattrocento italiano. El esposo de esta hermosa joven, entonces viudo de ella, encarga su retrato con el propósito de trascender su muerte, es decir, de inmortalizar su efigie y de que pudiera ser recordada para la posteridad con la frescura y la sensibilidad que ella misma disfrutó hasta sus 20 años, edad con la cual pierde la vida durante el parto de su segundo hijo. El libro, las joyas o el rosario que reposan en el tablillero detrás de su efigie o de su rostro de perfil,
nos hablan acerca de su carácter devoto y espiritual, pero especialmente nos llama la atención un cartel en el que el irlandario recoge un solemne epigrama del poeta latino Marcial, quien, sobre la fecha de la muerte de la jovencísima Giovanna, 1488, expresa lo siguiente: ojalá pudiera el arte reproducir el carácter y el espíritu. En toda la tierra no se encontraría un cuadro más hermoso. Estas palabras, con el delicado retrato de la joven, parecen incidir en el lamento nostálgico, pleno y lleno de melancolía de aquellos que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos minutos. La voluntad de conservar, por tanto, los rasgos físicos de aquellos a los que se ha amado y que se han ido eternamente, entronca con una tradición vetusta y arraigada en la historia del arte. En el caso de Giovanna Tournaboni se lleva a cabo por medio de la pintura, y no hay que pasar por alto también, recuerden, que se encarga bajo el amparo económico de la fortuna de su esposo, un noble en la corte de Lorenzo de Medici, que costea el cuadro. Si trasladamos esta tradición a los albores de la historia de la fotografía, tendremos lo que se ha dado en llamar la fotografía post-mortem. Teniendo en cuenta que gran parte de la población decimonónica no contaba con los medios económicos para sufragar un retrato fotográfico y mucho menos uno pictórico, la última oportunidad para conservar el rostro de aquellos que se habían ido era la de fotografiarlos sin vida, ya fuera en solitario o junto a otros miembros de la familia misma. Aunque esta tradición pueda parecernos hoy macabra y extremadamente dolorosa, se trata en cambio de una práctica común, que fue bastante extendida, puesto que se convertía en el último recurso para no olvidar la efigie de aquellos seres amados, es decir, una oportunidad en extremis que choca en la actualidad de hecho con la multitud de fotos que suelen tomarse de cada uno de nuestros allegados. Me interesa, sin embargo, que pensemos en la dificultad que entraña reproducir el carácter como se expresaba en el cartel junto a la joven Giovanna de un rostro de alguien que ya ha fallecido. Los fotógrafos de la época se las ingeniaron para alcanzar este propósito a través del fingimiento teatral de que estos cuerpos inertes se encontraban aún vivos. Los ojos abiertos de la hija recién perdida en la imagen de la izquierda entre sus papás, que casi parece posar con la mirada lejana y con un aire distraído, no desentona en absoluto con el de sus padres, que a su lado luchan por esconder un dolor que se les escapa por los ojos sin que puedan evitarlo. Esta representación supone un reto, como les mencionaba, a una escala magistral, pero no exenta de estremecimiento de la consideración de la fotografía como medio que congela el movimiento, que es capaz de detener la vida, que mata, como en algunos momentos nos declaraba el propio Roland Barthes, convirtiéndose entonces en un mecanismo o en un documento que finge darnos vida casi para la eternidad. De igual modo, a la derecha, en el recurso de la representación de un apacible sueño para aquellos con los que ya no se puede fingir y un aliento ficticio de vida, parece confirmarse nuevamente que el medio fotográfico, a través de este doloroso engaño, lograba en último recurso poder conservar vivo el recuerdo visual de aquellos cuyo rostro se iba a borrar para siempre. Seguramente, en casos como los de los retratos post-mortem, por su contundencia y por su manifestación elocuente, las fotografías también nos recuerdan, como Roland Barthes expresaba que sentía frente a cualquier retrato, que nosotros también somos mortales. Esta advertencia siguiente, que como les comenté hace un minuto, tiene por nombre Memento Mori, recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir, se convirtió en un arraigado género pictórico durante el periodo barroco. Un pintor que lo desarrollaría avanzado el siglo XVII con una gran maestría y altas dosis de pesimismo en su planteamiento de la vida terrenal, fue Juan de Valdés Leal, quien firma para la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla uno de los cuadros más espeluznantes de toda la historia del arte. En 1672, Valdés Leal representa la muerte en una tradicional iconografía con la forma de un esqueleto y portando una guadaña en su mano izquierda y bajo el brazo un sudario y un ataúd de madera. Con la mano derecha apaga la llama de una larga vela, mientras sobre ella aparece la inscripción que reza, que dice:
inictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un instante la vida humana desaparece como la llama de aquella vez. Bajo el manto de la oscuridad que inunda toda la escena, los símbolos de las glorias militares, eclesiásticas, reales, de la sabiduría o de las riquezas materiales, no resisten la llegada de la muerte, que pisa por igual a todo ser humano, como demuestra aquí victoriosa con su esquelético pie izquierdo, en señal de triunfo sobre el globo terráqueo. Por su parte, en Finis Gloriae Mundi, el final de las glorias del mundo, aparecen tres sarcófagos, vamos a ver las flechitas a continuación, tres sarcófagos con sus tres respectivos cadáveres, con atuendos referentes a la nobleza, al clero y al pueblo llano, todos pasto de la muerte sin distinción de categoría alguna. En una balanza que surge del techo, a través de una nube luminosa, se nos incita a desarrollar una vida equilibrada entre los placeres y la penitencia, es decir, como reza ahí la descripción, ni más ni menos, es decir, como perfecto camino hacia una redención asegurada. De estos escalofriantes o de estas escalofriantes representaciones de la muerte y del recordatorio del fin inevitable de las glorias de la vida, podemos encontrar una reveladora doble estela artística en recientes trabajos de los años 90 en el pasado siglo XX. Una de ellas, las instantáneas de la fotógrafa americana estadounidense Nan Goldin, quien retrata durante 2 años el amor de unos de sus amigos bastante cercanos, una pareja homosexual que vive las delicias de su relación en París y cuyo amor tiene como último y funesto episodio este beso de despedida a uno de ellos, Gilles, fallecido por la corte de la guadaña de la plaga del virus del VIH en la cama fría de un hospital. La otra, de sobra conocida, es esta elegía fotográfica de Félix González Torres, quien opta por simbolizar la pérdida de su compañero, igualmente trágica, a través de una evocadora cama, arrugada y vacía, testimonio in ausencia o testimonio en ausencia de ese fin de las glorias del mundo que vivieron dos enamorados, separados ya por el triunfo de la muerte. Cuando observo estas fotografías, las de Nan Goldin y esta de Félix González Torres, nuevamente se acerca a mi mente un revelador pasaje tomado textualmente de la cámara lúcida. La fotografía repite mecánicamente lo que nunca podrá repetirse existencialmente. Y pienso entonces en que la naturaleza de este medio visual es una lucha in extremis por conservar, por no permitir olvidar todo aquello que es perecedero, pasajero, temporal, efímero, por muy insignificante que pueda parecer su existencia. Y mientras reflexiono sobre ello, descubro que un colegatista, Carlos Ruiz Ballarino, visita en estos días las calles de una gran ciudad y lejos de las turísticas instantáneas, pasea buscando en el suelo y con su cámara en mano rescatar de la insignificancia y de la indiferencia decenas de cuerpos o de objetos fragmentados, de vestigios de alguna historia humana destinada al olvido. Como las mechas de aquellas velas barrocas que eran alcanzadas por el viento y se convertían en humo, el cigarrillo aquí se consume antes de convertirse también en unas fugaces cenizas que desaparecen sin pena ni gloria en algún rincón del mundo. Siguiente. Si el mismo González Torres, consciente ya de la efímera naturaleza de nuestra existencia, de que, como relataba Roland Barthes, nada volverá a repetirse existencialmente, retrató con la fotografía las ocasionales huellas de una playa cualquiera, las fugacísimas ondulaciones del mar inquieto, o el pasajero vuelo de un pájaro que divide en dos el cielo. Unos 15 años antes, cuando el propio Roland Barthes se encontraba también rozando sus últimos años de vida, recoge este en forma de líricas anotaciones un similar pensamiento, y traducimos: nieve, mucha nieve sobre París. Qué extraño. Me digo a mí mismo y sufro. Ella nunca estará allí otra vez para verla, para que yo se lo cuente. Estas palabras, fechadas el 12 de febrero de 1978 y publicadas en su diario del duelo, escritos tras la reciente pérdida de la figura materna, ilustran literariamente la dureza con la que se pierde la presencia de quienes amamos
y la tragedia que conlleva darnos cuenta de cómo cualquier elemento, la nieve, las nubes, las olas, los pasos en la playa, no pueden volver a repetirse si no es a ser documentadas, al menos mecánicamente, por un aparato fotográfico. Tal vez la más elocuente de todas las metáforas de la muerte que el artista de origen cubano, Félix González Torres, compone en el umbral de la muerte de su compañero Ross es, sin título, el fin. Tras las posesiones, tras los lujos, tras los placeres, tras la existencia material, según González Torres, solamente queda esta pantalla ciega. No puedo evitar ponerlo en relación con Casimir Malevich, creador del neoplasticismo y con su cuadrado negro. A pesar de la inversión cromática entre el blanco y el negro, el mensaje coincide plenamente en su traducción nihilista de la trascendencia humana, tanto que el artista ruso lo elegiría como epitafio visual para su tumba, a fin de indicar también cómo él mismo imaginaba el lugar al cual había partido para siempre. Mientras compongo estas líneas, descubro con estupor algo que he de confesarle que yo desconocía. Roland Barthes perdió su vida el 25 de marzo de 1980 atropellado por un automóvil en el momento en que se disponía a cruzar la calle frente a la parisina Universidad de la Sorbonne. La cámara lúcida, por lo tanto, se trata de un libro póstumo que tuvo que publicarse pasados algunos meses de la muerte de su autor. Y considero que más que póstumo se trata de un libro vanitas, ya que no solamente nos recuerda la certera llegada de la muerte, sino que nos advierte a sí mismo de la fragilidad con la que la vida nos es, en ocasiones, amargamente arrebatada. Pero entonces, traigo a mi mente, o traigo a mi memoria, el enigmático cuadro de David Bailey, aquel pintor holandés de vanitas. Y pienso que su mensaje pictórico no se dirige simplemente a recordarnos que, tras envejecer, moriremos. Muy al contrario, entiendo ahora este óleo como una ilustración alegórica de la hermosa sentencia de Séneca, el filósofo, la cual se mantiene en plena vigencia desde hace ya 2 milenios. Vita brevis, ars longa. La vida es breve, el arte duradero. A pesar de lo efímero de los placeres, de que la carne envejezca y de que nuestra vida se consuma como las velas, hasta que el reloj finalmente se detenga, nada puede poner fin a la vida de las creaciones plásticas ni a la de las literarias, puesto que considero finalmente que sobreviven por largo tiempo, dando así aliento eterno a la memoria de sus creadores. Y con esto acabo. Muchas gracias.